Seguimos, estamos con Fernanda Boidi, Pablo Brugnoni, Antonio Cardarello y Federico Irazábal. Talvi y su paso al costado, Talvi y su renuncia a la vida política activa. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, me gustaría en el final plantearles esta última pregunta. El Comité Ejecutivo del Partido Colorado expresó ayer su pesar por la decisión de Ernesto Talvi de retirarse de la política activa. Sin duda cabe respetar una decisión tan personal, pero es inocultable que su alejamiento nos impone a todos los colorados redoblar nuestro esfuerzo y afirmar la unidad partidaria para seguir sosteniendo la coalición de gobierno que integramos y en ella preservar los valores de justicia social, libertad política y laicidad republicana que son consustanciales al Partido Colorado, dice en uno de sus párrafos el documento. Justamente la consulta es ¿cómo impacta en el partido este cambio en su interna? Queda poco tiempo, así que los escucho con apuntes rápidos. ¿A quién le toca arrancar esta vez? Pablo, vamos con Pablo primero. A mí me parece que es la consecuencia más importante de la renuncia de Talvi está precisamente en el impacto que puede tener el Partido Colorado. Tenemos que ubicarnos en un Partido Colorado que es un partido históricamente predominante, hacedor de la política uruguaya, que en los últimos años viene en descenso electoral. Primero por el surgimiento del Frente Amplio, que obviamente transformó en 3 partidos, pero a partir del 2004 claramente perdiendo frente al Partido Nacional. Frente a esa disyuntiva histórica, el Partido Colorado tuvo una especie de resurgimiento con Bordaberry, renunció y más o menos se mantuvo en un nivel bastante bajo electoralmente respecto a en términos históricos. Además está en una situación electoral muy difícil el Partido Colorado. Está apoyando a una coalición en un régimen presidencialista. Los réditos del gobierno los va a asumir en su mayoría, los réditos positivos de este gobierno, el Partido Nacional. Si el gobierno sale mal, los réditos de la oposición los va a capitalizar el Frente Amplio. Además también tiene un problema ideológico, de espacio ideológico entre el Frente Amplio, por la derecha con Cabildo Abierto. Realmente está en una situación electoral, histórica y coyuntural muy delicada el Partido Colorado. Y en este contexto, ¿qué significado tiene para mí la salida de Talvi y el fracaso de la renovación? La consolidación del fracaso de la renovación. Fue Bordaberry, ahora fue Talvi. Entonces, un partido en este contexto, en esta situación, que falle en la renovación, creo que es un dato que puede tener consecuencias históricas. ¿Los demás creo qué dicen? Que el Partido Colorado está enfrentando un riesgo de sobrevivencia muy importante. ¿Qué dicen los demás? ¿Cantoño? Sí, coincido con Pablo. Yo creo que es un gran desafío para el Partido Colorado. Había venido un líder que decíamos al principio a renovar desde afuera de la política, a generar un liderazgo nuevo y con un discurso que intentaba poner un poco al Partido Colorado de vuelta a recuperar un ala más de centro. Talvi habló mucho del pequeño país modelo, haciendo referencia obviamente a Valle y Ordóñez, habló de un liberalismo social, progresista, de internacionalismo, o sea, tratando de correr un poco al Partido Colorado hacia el centro, y de hecho la figura de Talvi funcionó como una puerta de entrada para algún electorado de centro, incluso según lo que marcan estudios de opinión pública, votantes en elecciones anteriores de Frente Amplio se decantaron por la figura de Talvi, y en particular electorado joven, ¿no? Por primera vez el Partido Colorado le disputó al Frente Amplio la preferencia del electorado que se incorporaba en el cuerpo electoral. El alejamiento de Talvi supone un retroceso para el Partido Colorado, en el sentido que decía Pablo, de que no logra una renovación. Estamos hablando que hoy la principal figura ante este anuncio de Talvi es Julio María Sanguinetti, que tiene 84 años,
y que viene actuando en política desde antes de la dictadura, incluso nos podríamos remontar a la década del 50. No hay figuras que renueven. El Partido Colorado le cuesta mucho, era un partido acostumbrado a estar en el poder y, como decíamos al principio, a generar liderazgos fuertes desde el gobierno, y estar en el llano es un desafío importante. Me parece que el abandono de Talvi recuesta al Partido Colorado, incluso si se confirma, o lo que se ha escuchado, que Bordaberry podría volver. Bueno, es otra cosa, ¿no? No es lo mismo. Si bien muchos de los dirigentes que están en Ciudadanos estaban en Vamos Uruguay, es otra convocatoria. Ese espacio hacia el centro que había ganado el Partido Colorado, creo que lo pierde con el alejamiento de Talvi, y eso favorece al Frente Amplio en algún sentido. Algunos dicen, incluso especulan con que el Partido Independiente podría también a largo plazo verse beneficiado de ello. ¿Quiénes son las figuras de la renovación en el Partido Colorado, ¿no? ¿Quiénes son los nuevos líderes? ¿Por dónde pueden aparecer alternativas en Ciudadanos, por un lado, que se queda sin Talvi, y en el propio sanguinetismo, que tiene que pensar en el relevo de Sanguinetti, ¿no? Nombres, hay unos cuantos dando vueltas. Adrián Peña, por ejemplo. Adrián Peña es el nombre que va a tomar el timón de Ciudadanos, claramente, o todavía eso hay que verlo. En el partido del otro lado, en Ballistas, ¿quién? Un nombre como Tabaré Viera, que ya tiene una carrera muy consolidada, que tiene su espacio político en buena parte del país, que en Rivera, etcétera, o alguna figura todavía emergente más joven. No sé, Fernanda, ¿por dónde ibas a ir tú? Un poco por ahí, no está claro, incluso las declaraciones que se han hecho desde Ciudadanos. El propio Peña habla de, bueno, que tal vez haya una conducción colectiva de Ciudadanos, porque ahora no es momento, porque a ellos también los tomó por sorpresa. Uh-huh. Entonces me parece que hay dirigentes que están desconcertados, hay candidatos Antonio capaz que tiene un poco más de información de detalle de esto, pero hay candidatos a puestos, a intendencias que quedaron colgados del pincel porque se fue el líder. Un líder que además... Claro, un líder que además, por las crónicas de prensa de semanas pasadas, está un poco reticente a hacer un apoyo explícito en el territorio a sus propios dirigentes. Entonces es muy difícil, ni siquiera dio la oportunidad de una suerte de consolidación a nivel de los gobiernos locales, sí. La salida de Talvi. Otra cosa hubiese sido que él se retirara después de las elecciones departamentales, ¿no? Bueno, eso se le había planteado, fue el planteo que le hizo Peña, según lo que el propio Peña manifestó a la prensa, y dijo, no. Entonces... no hay como un compromiso orgánico de Talvi, de decir, bueno, está bien, vos querés hacer, me parece que la idea que transmite es, bueno, Talvi vino con una agenda y si no puede hacer esa agenda del modo en que él quiere llevarla adelante, no hace nada. Y creo que eso es como parte de la esencia de la falta de adaptación, ¿no? ¿Qué pasa con Talvi? Bueno, se va a ir a hacer la Fundación Ciudadanos, a aportar desde... donde sabe, desde la academia. Bueno, ¿qué va a pasar cuando las recomendaciones de política de la Fundación Ciudadanos no puedan ser implementadas tal cual salen de la Fundación de Política Ciudadana? Va a ser otra vez otra frustración, ya no se traduce directamente, no es como cuando te contratan para una consultoría, que el trabajo termina cuando entregaste el informe de consultoría con las recomendaciones. La fundación de un partido político funciona de un modo muy distinto. Bueno, yo no sé, también va a aceptar esas nuevas reglas de juego. Entonces, y queda además una gran sensación de frustración en activistas jóvenes que se acercaron a la política y al partido solo a través del sector. Está buena esa observación, Fernanda, porque una de las preguntas es qué pasa con los dirigentes de Ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasa con, claro, no sé, los que son legisladores, los que son dirigentes locales, candidatos a intendente, candidatos a municipios? ¿Qué pasa con ellos? ¿Puede haber una dispersión? ¿Puede haber una fragmentación? Esa es una discusión. La otra es qué pasa con los que votaron a Talvi, ¿no? Los que votaron a Ciudadanos. ¿Están todos consustanciados con que sí, Ciudadanos sigue vigente, esté o no Talvi? ¿O esa gente tiene también ahora un motivo de desencanto, de bronca, que lo lleva a vaya uno a saber qué? Bueno, ¿qué ibas a decir, Antonio? No, que también están todos aquellos que vienen desde la academia o que tienen cargos técnicos, que ocupan lugares en el gobierno gracias a Ciudadanos,
pero que no tienen legitimidad electoral ni los respalda tampoco la militancia, que estaban legitimados por la presencia del líder, que los había elegido, los había designado, y ahora pierden ese respaldo. Entonces, ¿cuál es su posición dentro de la estructura de gobierno? ¿Cómo quedan todos esos dirigentes? Federico, estás faltando tú, ¿no? Se nos va el tiempo. Sí, creo que el Partido Colorado va a acusar el golpe. Por supuesto, la posición un poco de los dirigentes ahora es como bueno, hay que seguir, ¿no? Esto tiene que seguir, como en el Titanic, ¿no? Que siga la orquesta sonando, porque van a quedar sumidos en una crisis profunda, sobre todo por el factor novedad que implicó Talvi y esa inyección de votos proveniente de otros sectores ideológicos, y que era una renovación no solamente nominal la de Talvi, sino programática. Venía a reflotar una vieja tradición, una concepción tal vez más ballista dentro del Partido Colorado, que se había perdido bajo el liderazgo de Bordaberry, o se había deteriorado un poco bajo el liderazgo de Bordaberry. El problema es el timing, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Estamos en medio de una campaña para las elecciones municipales. Se va a votar el presupuesto. ¿Cuándo se va a empezar a manejar o a gestar esta nueva figura del Partido Colorado, esta renovación del Partido Colorado? ¿Y por dónde? Yo no quiero dejar de recordar otro caso que también se lo comió la actividad política, que venía con empuje, que venía con reconocimiento, que era el del exministro Stirling. En su momento era como una suerte de alternativa, ¿no? Lo habían planteado como una cuestión de, bueno, Stirling va a equilibrar el partido, va a ser una figura, y también desapareció. El Partido Colorado se ha transformado en una especie de máquina de comerse a sus inventores, ¿no? A las personas que le terminaron dando cierto éxito, mostrando a los que le pusieron el respirador, los terminó matando, porque a Bordaberry lo terminó también haciendo salir, a Talvi ni hablar. Es como que siempre está en un proceso como de resurgimiento, pero desde adentro mismo es quien se termina haciendo daño o autofagocitando. Sí. Nos propusimos una agenda muy ambiciosa hoy. El caso Talvi, su alejamiento de la política, desmenuzado por 3 lados. Por supuesto que alguno de ellos quedó incompleto, daba para bastante más. En particular, yo les agradezco igual el esfuerzo, que creo que resultó muy interesante. Les agradezco a quienes han estado con nosotros en la mesa de hoy: Fernanda Boidi, Pablo Brugnoni, Antonio Cardarello y Federico Irazábal. Nos reencontramos en una próxima, dentro de poco, ¿les parece? ¿Cómo no? Hasta la próxima. Con mucho gusto. Sí. Chau, chau. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.